Quizá el nacionalismo o regionalismo andaluz hubiera tenido más poder político si no hubiera tenido tantas luchas internas. El Partido Socialista Andaluz se registró en 1977, casi a la vez que lo hacían el PSOE y el resto de los partidos políticos. Pero en las primeras elecciones no se presentó por su cuenta, sino dentro de la coalición Unidad Socialista que había fundado don Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Popular, que encabezaba la coalición en Madrid, y que logró una fuerza relevante en Aragón, donde estaba el Partido Socialista de Aragón del señor Gastón, pero no logró una especial fuerza en Andalucía, donde estaba el Partido Socialista Andaluz, cuyo líder ya era el secretario general don Alejandro Rojas Marcos. En la legislatura constituyente tuvo por tanto un papel muy secundario. Sin embargo, al empezarse a hablar de la creación de una autonomía en Cataluña, donde estaba el señor Tarradellas con el señor Pujol, o de una autonomía en el País Vasco, donde estaba el PNV de los señores Garaikoetxea y Arzallus, el señor Rojas Marcos supo capitalizar el deseo de un importante grupo de andaluces que querían que hubiera también una autonomía en Andalucía que tuviera las mismas competencias que las que se concedieran a Cataluña o al País Vasco. No se trata de problemas legales, jurídicos, complicados. No, sí es muy sencillo. Tratar al pueblo andaluz igual que al catalán y que al vasco, que de otra cosa no se trata. Con ese eslogan se celebran las elecciones de 1979, generales, las primeras después de la Constitución, en las que el Partido Socialista Andaluz logra un importante éxito, 5 diputados, a la vez que habrá un grupo parlamentario catalán llamado Minoría Catalana y un grupo parlamentario vasco llamado Minoría Vasca. Se crea un grupo parlamentario andaluz llamado Minoría Andaluza, que apoya la investidura del señor Suárez en 1979. Ese mismo año hay elecciones municipales y suponen un importante éxito para el Partido Socialista Andaluz, dado que apoyan un gobierno de coalición con el PSOE que permiten que uno de sus líderes, don Luis Uruñuela, se convierta en alcalde de Sevilla. Por primera vez, por tanto, había un alcalde andalucista en la capital andaluza. Otra importante ciudad en la que lograron la victoria fue en Jerez de la Frontera, donde el alcalde fue don Pedro Pacheco Herrera, también del Partido Socialista Andaluz. Y cuando se celebran las primeras elecciones autonómicas en Cataluña, en 1980, el Partido Socialista Andaluz se presenta en el Parlamento catalán para representar a todos los andaluces que viven en Cataluña, una comunidad muy importante y que además eran críticos con cualquier política de inmersión lingüística. Teniendo en cuenta que de los 6 millones de habitantes y ciudadanos que tiene este país, 2,5 millones no somos catalanes. Por tanto, por todo esto, tenemos que estar en el futuro Parlamento de Cataluña. Es imprescindible. Vamos a estar allí. Y de hecho, el escritor don Federico Jiménez Los Santos, que en aquella época estaba afincado en Cataluña, hace campaña a favor del Partido Socialista Andaluz. Y no le va mal, porque consigue 2 diputados, la única vez que en el Parlamento catalán ha habido representantes andalucistas, liderados por el señor Sánchez Acosta. Las autonomías son la esencia misma del nuevo Estado y no lo quieren entender. En el año 1980 se desarrolla el complicadísimo proceso de la autonomía de Andalucía, lleno de vacilaciones por parte del propio gobierno de UCD, que se traducirán en la ruptura del señor Clavero Arévalo, el ministro, con la UCD del señor Suárez, de la que ya hemos hablado en una pieza anterior, por el debate si tenía que ir la autonomía por una vía rápida o una vía lenta, y en la que el Partido Socialista Obrero Español, que lideran unos andaluces como eran don Felipe González, don Alfonso Guerra y don Rafael Escuredo, los que capitalizan la campaña en defensa de una autonomía rápida. En primer lugar, que el pueblo andaluz está por una autonomía plena, por una autonomía en un plano de igualdad con otros pueblos de España. El señor Rojas Marcos se suma a la campaña, pero queda en segundo lugar frente a el peso que lleva el PSOE en aquella batalla. Cuando el PSOE presenta su moción de censura contra el señor Suárez, el Partido Socialista Andaluz, a pesar de que ellos habían apoyado la investidura del señor Suárez, con solo un año de diferencia, pasan a apoyar la censura contra el señor Suárez, en uno de esos cambios de opinión bisagras que se van a repetir en la historia de este partido. Pero dentro del propio Partido Socialista Andaluz hay muchas luchas internas entre sectores que defienden que hay que integrar el partido entero en el PSOE. Al final, en un accidentado congreso, gana la posición del señor Rojas Marcos en contra de la fusión con el PSOE, aunque una gran parte de sus dirigentes se pasan al PSOE y algo mucho peor, una gran parte de sus votantes.
Mientras que en Cataluña, en las primeras elecciones autonómicas, gana un partido nacionalista catalán, y en País Vasco, en las primeras elecciones autonómicas, gana un partido nacionalista vasco, cuando llegan las primeras elecciones andaluzas, el PSOE arrasa con más de 60 diputados, mientras que el Partido Andalucista solo logra 3 diputados. Y el señor Rojas Marcos, que lleva en las listas, ni siquiera logra ser elegido diputado a pesar de que es el secretario general del partido. Esa misma noche, el señor Rojas Marcos dimite como secretario general del Partido Andalucista. Al frente del partido queda el alcalde de Sevilla, don Luis Uruñuela, que es el que encabeza el partido en las generales del año 82 y saca 0 diputados, de 3 a 0. Pero algo que es mucho más humillante, en las municipales del año 83, el que es alcalde de Sevilla se presenta a reelección y saca 0 concejales. Todo el voto andalucista en las grandes ciudades se había quedado en las arcas del PSOE, aunque mantenían algún feudo testimonial como era el de Jerez de la Frontera, donde seguía don Pedro Pacheco. Es en esa etapa cuando el Partido Socialista Andaluz decide cambiar su nombre por Partido Andalucista, para reforzar su carácter regionalista y no tanto ideológico. Secretario General del Partido Socialista Andaluz. No es así. Eso es una confusión. Yo supongo que debe ser de ese partido a crearse, que parece ser que va a adoptar... O sea, que aquí no solo se quejan ya los que no están, sino los futuribles que no están. Bueno, pues está muy bien. Los nacitudes políticos... Aceptamos la queja y además nos promovemos, ¿por qué no? Exactamente. Aquella iniciativa del señor Uruñuela no le permitió seguir al mando del partido en mucho tiempo, porque en las generales y en las andaluzas de 1986, que se celebran a la vez, el Partido Andalucista, en su estreno con ese nombre, saca muy pobres resultados, lo que acaba provocando la dimisión del señor Uruñuela como secretario general del Partido Andalucista, y que lleva a los andalucistas a poner al frente del partido a aquel que en ese momento está cosechando los mejores resultados del partido, que es el alcalde de Jerez de la Frontera, don Pedro Pacheco, que se convierte en el presidente ejecutivo del partido. Donde no tenía representación ha conseguido importantes resultados. Donde ya gobernaba, como en el caso de Jerez de la Frontera, sus votos han subido como la espuma. Y tengo precisamente al gran triunfador, el hombre que ha barrido materialmente en Jerez de la Frontera, a don Pedro Pacheco, esta tarde con nosotros. Señor alcalde, buenas tardes. Hola, Encarna, buenas tardes. Te lo vaticinaba, ¿no? Encarna me trae muy buena suerte. Y no es que yo sea bruja, sencillamente conozco a la gente, a fuerza de tratar con ella. Ha sido uno de los pocos alcaldes que ha conseguido la mayoría absoluta, rotunda. Sí. ¿Cómo se consigue eso, alcalde? Trabajando sin cesar, conectando con la gente y teniendo ilusión y mucha fuerza y mucha fe, porque hemos pasado un calvario, ¿no?, en estos años atrás como partido, pero le hemos dado valor y coraje al tema, ilusión, y hemos sabido realizar los deseos de nuestros electores. Es en esa época en la que el señor Pacheco logrará una importante popularidad por su pleito con el cantante don Bertín Osborne en relación a las obras de un chalet, donde será casi más famoso que el pleito del chalet, el pleito adicional que le cayó al señor Pacheco por decir públicamente que la justicia era un cachondeo, algo que se consideró que era una falta de respeto hacia la justicia. Exactamente, dice: mi casa de Jerez no me la tira Pacheco, se va a ir de alcalde sin lograrlo y eso le puede costar una enfermedad. Dice el periódico que dice Bertín. Bueno, yo estoy muy sano, ¿sí? Estoy enorme de fuerzas, de ilusión, y aún me quedan casi 4 años para acabar esta legislatura. Sí. Y bueno, nunca diga de este agua no beberé, y yo creo que dentro de un par de años intentaremos derribar el chalet. También dice Bertín en este periódico: si Pacheco pusiera tanto entusiasmo en resolver los problemas que hay en Jerez como en derribar mi casa, a estas horas Jerez sería la ciudad con mejores calles y servicios del mundo. Pues se nota que viene poco a Jerez porque los ciudadanos de Jerez, ¿sí?, en junio dijeron por una mayoría abrumadora de que bien lo hace mi alcalde y que bien lo va a hacer, y votemos los otros 4 años. Yo creo que viene poco, sí, y vendrán fiestas. Claro, en las fiestas no se puede bien ver las muchas realizaciones que en Jerez estamos haciendo, porque prácticamente nos estamos convirtiendo en un modelo ideal de gestión local. Y si en lugar de ser una vivienda unifamiliar fuera un bloque de viviendas modestias, ¿lo derribaría usted igualmente? Bueno, debes saber, y tus oyentes de este magnífico programa, que antes de intentar derribar el chalet del cantante llamado Bertín Osborne,
pues ya derribamos 24 o 25 edificaciones de gente muy humilde. ¿Y qué sintió usted al derribar las edificaciones de la gente muy humilde? Me dio pena, arrepentimiento, remordimientos, pero yo soy bastante coherente, yo asumo los compromisos hasta el final y en nombre de ese equipo de gobierno que existía en la anterior legislatura, a pesar de los pesares, a pesar de que eran gente humilde y gente que incluso me decían perico, ¿no? Porque me conocían desde pequeño, yo tuve más remedio que caer las casas. Para las cuales, ¿sí? No tuve ningún problema. Es el señor Pacheco, como presidente del partido, el que decide recuperar a don Alejandro Rojas Marcos, el fundador, para que sea candidato a la alcaldía de Sevilla en 1987, recuperando una importante presencia en el consistorio y, algo más útil, en el 89, en las generales de 1989, el señor Rojas Marcos encabeza la lista de las generales y consigue que el Partido Andalucista vuelva al Congreso. Para ese momento ya hay rumores de corrupción en torno al vicepresidente del gobierno, don Alfonso Guerra, del PSOE, y el señor Rojas Marcos es uno de los diputados más agresivos contra el señor Guerra desde el Congreso, lo cual le hace aumentar su popularidad. El vicepresidente del gobierno, en su réplica, ha demostrado el concepto del respeto que tiene por este Parlamento. Ha tratado de dislocar el debate. Ha querido devaluar el debate. Mire usted, señor Guerra, usted no tiene legitimidad moral hoy para hablar aquí como ha hablado. Yo creo que el señor Rojas Marcos debiera ser algo más prudente, porque claro, los de Sevilla nos conocemos. Nos conocemos de lejos. Yo conozco su trayectoria de hace muchos años y no quiero citarla. Debiera ser algo más prudente, porque tiene la costumbre de hacer unos alegatos públicos muy fuertes y luego de alguna forma cubrirse personalmente, cubrirse en privado. Cuando pasaron las últimas elecciones, se sumó a esa campaña que hubo de algún grupo de la Cámara de intentar deslegitimar el proceso electoral, la base del sistema democrático, y dijo que había habido trampas en la ley, en el proceso electoral. Después yo recibí una carta en la que parecía una carta de amor. Me felicitaba por el impresionante triunfo electoral que habéis conseguido. En ese año 1989, el Partido Andalucista lograba uno de sus triunfos morales más importantes cuando el señor don Pedro Pacheco lograba ser elegido eurodiputado en las europeas de ese año, titulándose en prensa que Jerez tendrá a su alcalde en Estrasburgo, porque el señor Pacheco se convertía en el primer eurodiputado andalucista. En el año 1990 hay elecciones autonómicas en Andalucía. El alcalde de Jerez, don Pedro Pacheco, es el candidato a la presidencia de Andalucía en una campaña monopolizada por el caso Juan Guerra. Otra empresa donde trabajaba mi hijo, esa ya está liquidada. Esa fue una denuncia que puso, la denuncia la inició el PPAS o el PA, como se llame, los andalucistas, los que trabajan por Andalucía. Pues quiero que sepan los andalucistas que por su mediación ya están en el paro 20 y tantas personas de esta empresa. Eso es trabajar por Andalucía, ¿no? Y en las que los andalucistas logran un éxito absoluto, 10 diputados, su techo electoral en la autonomía andaluza, con el señor Pacheco como candidato. El Partido Andalucista ha emprendido un camino sin retorno y desde ahora hasta las próximas elecciones municipales se va a consolidar como una auténtica fuerza andaluza y va a controlar todo cuanto se haga aquí en Andalucía, ¿no? O sea que podemos decir que el Partido Andalucista ha superado ya esa travesía del desierto. Sí. Después de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, después de las elecciones al Parlamento de Madrid, yo creo que con este resultado, donde quintuplicamos los votos, yo creo que ya hemos salido de esa noche oscura y ya hemos visto la luz. Y su siguiente triunfo llegará en las municipales del año 91, cuando con el señor Rojas Marcos como candidato lograrán la alcaldía de Sevilla. En realidad, el señor Rojas Marcos no fue el más votado. Consiguió quedar en segunda posición y lograba la alcaldía gracias al apoyo del Partido Popular de Sevilla que lideraba ya doña Soledad Becerril. Y no puedo ocultar mi preferencia y mi gusto por llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Ese pacto contó con la oposición de don Pedro Pacheco, que aunque había secundado la campaña de acoso contra don Alfonso Guerra, no veía bien aceptar los votos del Partido Popular. Pero la mayoría del partido se puso del lado del señor Rojas Marcos, don Pedro Pacheco
abandonó la presidencia del Partido Andalucista y en su lugar el señor Rojas Marcos se convirtió en el nuevo presidente del Partido Andalucista. A mí me encanta de que el compañero Alejandro Rojas Marcos sea alcalde de Sevilla, pero por la puerta grande, no por la gatera. Y entonces yo he sido de las personas que más han luchado porque Alejandro se quitara la lacra que le supuso el mal pacto con la UCD. Y seguiré ayudando al partido, pero lo que no quiero es ser partícipe de ninguna decisión que pueda poner en peligro tremendamente al partido. Yo creo que el comité ejecutivo, estos chicos del comité ejecutivo, pues han desayunado con un pacto que yo creo que se ha perfilado y ha cuajado mucho antes de la campaña electoral. Y eso es lo que más me indigna, porque no se puede engañar, defraudar a un electorado. El electorado no sabía que había un pacto entre P y PA. Y ese pacto del electorado hay que jugarle limpio. Nosotros los partidos políticos nos debemos a la opinión pública. Y tenía que haber conocido la opinión pública de Sevilla y andaluza de que en Sevilla había un prepacto o un pacto entre el PP y el PA. Entonces nosotros, y en este caso yo como presidente del partido, que he sido presidente en la larga travesía del desierto, no podía consentir que un partido que sale de la UBI como el nuestro, un partido que empieza a ver camino, que empieza a ver futuro, pues pacte con un partido de derecha, con un partido estatalista, con un partido que está en la oposición y con un partido que tarde o temprano, por interés nacional, va a pactar con el PSOE dejándolo en más absoluto de lo ridículo. Comenzando entonces un episodio de enfrentamientos internos que terminan con la expulsión del partido de don Pedro Pacheco, alcalde de Jerez y diputado autonómico, y de sus afines. La crisis abierta en el partido andalucista por la actitud crítica que mantiene Pedro Pacheco frente al sector oficial puede llevar no solo a la expulsión del dirigente jerezano, sino también a la apertura de expediente sancionador contra los más de 10 militantes que le han respaldado. A nadie le gusta tomar esta decisión. Ahí nos dejamos jirones de nuestro prestigio, el poco, el mucho que podamos tener políticamente, pero una democracia sin partidos fuertes yo no la entiendo. Hay que fortalecerlos, hay que apoyarlos. Es decir, en escoger, yo creo que el ciudadano, entre una persona, por muy popular que sea, y un partido, yo creo que al final el ciudadano entenderá un partido con sus defectos. ¿Está usted triste, está dolorido, enfadado o satisfecho? No, yo diría que estoy apenado. Son 20 años trabajando por el andalucismo, pero al mismo tiempo yo me siento satisfecho por el trabajo realizado y sobre todo por las muestras de solidaridad que compañeras y compañeros, militantes y no militantes, me están demostrando y que me impulsan a seguir trabajando, que es lo importante, por el bien de Andalucía. El señor Pacheco creará su propio partido, al que llamará Partido Andaluz de Progreso, PAP. Y en las generales del año 93 se presentarán por separado Partido Andalucista del señor Rojas Marcos con Partido Andaluz del Progreso del señor Pacheco Herrera. Resultado, 0 para ambos. El andalucismo queda fuera del Congreso de los Diputados. En el año 1994 hay elecciones autonómicas andaluzas otra vez. De nuevo se presentan por separado el señor Pacheco con su Partido Andaluz del Progreso PAP, mientras que el señor Rojas Marcos acuerda con el empresario don Arturo Moya una extraña coalición llamada Poder Andaluz, que recordaba un poco a lo de la Operación Roca en versión andaluza. Y le fue igual de mal, porque pasaron de 10 diputados a 3. Habían vuelto a 1980 electoralmente hablando. Los malos resultados que habían tenido por separado llevaron a que el señor Rojas Marcos y el señor Ortega por un lado y el señor Pacheco por otro acordaran fusionar sus partidos otra vez y recuperar el Partido Andalucista con todos dentro. Don Pedro Pacheco Herrera volvería a ser candidato a la presidencia de Andalucía por el Partido Andalucista en las elecciones del año 96 y las del año 2000, en las que subiría a 4 y 5 diputados, aunque muy lejos de los 10 que había logrado en el año 90. Estudios acaba de llegar don Pedro Pacheco, que se ha convertido en la clave, el Partido Andalucista se ha convertido en la clave del gobierno de Andalucía. Yo no sé cómo está hoy don Pedro, como si le hubiera tocado la lotería primitiva o algo parecido, ¿no? Si hubiéramos sacado 5, sí, pero aún así estamos muy contentos porque, como sabéis, empezamos la reconciliación el 24 o 23 de diciembre y en 2 meses pues hemos conseguido una cuota de credibilidad bastante buena, ¿no? Y además... Y a la izquierda tenemos la izquierda de siempre. Requiere elevar, como no, la competitividad de Andalucía en los aspectos económicos y territoriales. En que no vamos a aceptar sin más este statu quo actual, que no aceptamos la situación actual. En lo que se refiere al señor Rojas Marcos, a pesar de que había gobernado sin ser el más votado, apoyado por la señora doña Soledad Becerril, cuando en el año 99 doña Soledad Becerril era la más votada
y pidió al señor Rojas Marcos que devolviera el favor apoyándola a ella, el señor Rojas Marcos prefirió romper el pacto con el PP y pasar a darle la alcaldía al candidato del PSOE, el señor Sánchez Monteseirín, el padre del periodista don Juan Luis Sánchez del diario.es. Al final, la paz que habían firmado en 1995 los señores Rojas Marcos y Luis Pacheco Herrera volvió a reventar después del año 2000. El señor Pacheco Herrera volvió a ser expulsado por segunda vez, o según él se fue él antes de que le expulsaran, y volvió a crear su propio partido. Esta vez no usó la marca del Partido Andaluz del Progreso, sino que recuperó la antigua marca del Partido Socialista Andaluz, aunque su única fuerza política estaba limitada a Jerez de la Frontera. En lo que se refiere al Parlamento Autonómico Andaluz, en el periodo 96-2004 jugaron un papel muy importante, ya que se convirtieron en la bisagra que permitió que don Manuel Chávez siguiera siendo presidente de Andalucía. Incluso el señor Chávez llegó a nombrar consejeros de gobierno del Partido Andalucista con el propio señor don Antonio Ortega. Pero en el año 2004 el PSOE con el señor Chávez subió a la mayoría absoluta. Por tanto, a partir de ese momento, el Partido Andalucista pasó a ser irrelevante para la política andaluza. Casi el único lugar donde se hablaba de ellos era en Marbella, donde habían creado un partido andalucista de Marbella gracias a una escisión del GIL, porque uno de los concejales del señor Gil, don Carlos Fernández, se fue del GIL para liderar el partido andalucista en Marbella. Esto es una propuesta también andalucista, con un equipo de andalucistas y de andalucistas, todos un partido andalucista. Queremos que recuerden lo que somos. El pueblo de Marbella, el pueblo de San Pedro, está verdaderamente con el proyecto Gil. Pues mira, Jesús Gil es tal, o Jesús Gil tiene una ideología, Jesús Gil el otro. No, Jesús Gil trabaja para la juventud y por la juventud. Aunque luego cuando se descubrió que también estaba implicado en lo de la Operación Malaya, pues digamos que su fama no fue la mejor ni de él ni del partido. A quien saludamos a esta hora de la noche. Señora Roca, buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría que nos aclarara a nosotros y a los oyentes de la SER qué ha cambiado de ayer a hoy para que sus concejales se retiren de esa moción de censura. Bueno, de ayer a hoy no. Ha cambiado desde el momento en el que se decidió la moción de censura, se daban unas circunstancias y esas circunstancias hoy no se dan. Entonces, a la luz de estas nuevas circunstancias, cuando desde la Dirección Nacional hemos convocado a los comités locales y provinciales para analizar las nuevas condiciones que se dan, y en esas nuevas condiciones hemos decidido que no podemos apoyar esa moción de censura. La última batalla política de don Alejandro Rojas Marcos fueron las elecciones europeas del año 2004, en la que encabezó la llamada Coalición Europea, una coalición de partidos regionalistas que habían aceptado que él fuera su cabeza de lista por aquello de que era el que tenía más renombre por su larga trayectoria política. ¿Por qué no se puede votar a los 16 años? Los jóvenes hoy tienen una información y una formación que nosotros no teníamos a su edad. Coalición Europea, que la encabeza el Partido Andalucista, va a defender una Europa poderosa, poderosa en valores morales, que sea contrapeso de la prepotencia de los Estados Unidos. Una Europa poderosa financieramente y que mantenga los fondos estructurales, que mantenga la cohesión, que evite los desequilibrios territoriales. No sirvió de nada porque la Coalición Europea sacó 0 escaños. Fue la última derrota política del señor Rojas Marcos. En lo que se refiere a los restos del Partido Andalucista, lo lideró en la última etapa don Julián Álvarez, que vio como había una gran fuga de dirigentes otra vez hacia el Partido Socialista, liderados por don Javier Aroca, que fue uno de los primeros en ser colocado en Canal Sur, representando ya al Partido Socialista. Y en lo que se refiere al señor Pacheco Herrera, siguió cambiando de alianza con frecuencia, llegó a aliarse en una misma legislatura, primero con el PP y luego con el PSOE, hasta que al final perdió las elecciones municipales. Después volvería a ser noticia, pero por una serie de procesos judiciales que incluirían condenas y absoluciones por casos de malversación o de corrupción. Este hombre, Pedro Pacheco, que fue alcalde de Jerez de la Frontera, ha sido condenado a 4 años y medio de prisión como autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos. La sentencia, además, le condena a 8 años de inhabilitación por colocar de manera irregular a 2 compañeros de partido en empresas municipales. Estos también han sido condenados a más de 2 años de cárcel. Hola, buenas tardes. Parate y de tremenda injusticia, y anuncia que va a recurrir en el Tribunal Supremo. También hemos conocido Pedro Pacheco. Ha ingresado en la cárcel El Puerto 3 del puerto de Santa María en Cádiz para cumplir la condena de 5 años y medio que le impuso el Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Cádiz impone al que fuera alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, 1 año y medio de cárcel y 7 de inhabilitación para cargo público por los delitos de fraude a la administración y prevaricación en la venta del solar de la antigua estación de autobuses de Jerez. Ya cumple condena por el caso de los asesores. Desde el año 2008 el partido andalucista no tiene fuerza alguna en instituciones andaluzas y todo el voto regionalista ha estado durante muchísimo tiempo acaparado por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, aunque quizá en estas últimas elecciones una parte de ese voto ha ido a las bolsas del Partido Popular Andaluz del señor Moreno Bonilla. Es gracias Andalucía, gracias, muchas gracias. Me vais a permitir que empiece agradeciendo a lo que son mis jefes, y mis jefes no son otros que los 8,5 millones de habitantes que hay en Andalucía. Gracias por la confianza, gracias por el cariño.